Bueno, continuando con las clases de tratamientos térmicos, hoy vamos a reafirmar la clase número 10, que es la ejecución del tratamiento térmico de cementado, ¿no? La semana pasada vimos qué era el tratamiento térmico de cementado, su definición y cuáles eran sus objetivos y características, ¿no? La sesión de hoy día, vamos a ver de cómo se ejecuta este tratamiento térmico de cementado, ¿no? El cementado generalmente se realiza cuando tenemos elementos o piezas mecánicas que tienen poca duración, ¿no? Y por lo tanto hay demasiado desgaste en su parte externa, superficial, ¿no? Y lo que se quiere es aumentar la vida útil de estas piezas y esto que sea de forma económica y que esté al alcance también de talleres pequeños, ¿no? ¿Qué materiales y herramientas necesitamos para hacer o para ejecutar el proceso de este tratamiento térmico de cementación o cementado, ¿no? Entonces, necesitamos como materiales un acero, en este caso puede ser un acero SAI 1020, que es un acero comercial, ¿no? Y generalmente se busca que los aceros sean de bajo contenido de carbón, ¿no? Como material cementante para ejecutar este tratamiento térmico de cementación, ¿no? Buscamos el carbón. Y este carbón generalmente lo podemos encontrar en el carbón vegetal, cuando está molido, ¿no? ¿Y qué activantes también necesitamos para que haya una reacción química? Porque como su nombre lo dice, tratamientos termoquímicos, quiere decir que en la parte externa de la pieza se va a generar una reacción química, ¿no? En este caso, para que se produzca esta reacción química y penetre el carbón a la pieza o al material que estamos trabajando, necesitamos unos activantes, que en este caso puede ser carbonato de calcio, ¿no? Generalmente puede ser hueso molido o calcinado, cloruro de sodio, que es la sal común, hidróxido de sodio, ¿no? Arcilla refractaria, que se usa generalmente para sellar las tapas de las cajas metálicas, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos para poder mover la pieza o si estamos trabajando con probetas, ¿no? Necesitamos un horno a gas licuado, puede ser, ¿no? Puede ser también, si hacemos uso de la llama, en este caso puede ser un equipo de oxidactileno, ¿no? Oxigas, ¿no? Necesitamos la caja de cementación, que generalmente es de acero refractario, ¿no? Un equipo de corte y generalmente puede ser el torno mecánico, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un engranaje de acero bajo contenido de carbono y queremos someterlo o hacerle un tratamiento térmico de cementado, entonces ese engranaje lo podemos colocar en el chuck del torno, ¿no? Lo sometemos a una llama oxidacetilénica hasta buscar que este engranaje adquiera un color rojo cerezo, que generalmente nos indica que está a la temperatura para que sea cementado, y le vamos, ¿no? Hacemos girar el engranaje en el chuck del torno y vamos esparciéndole el carbón, ¿no? El carbón en polvo, para que penetre en la superficie, ¿no? Luego lo bajamos con unas pinzas y hacemos el enfriamiento respectivo, ¿no? Esta es una forma sencilla de poder hacer un tratamiento termoquímico, perdón, de cementado, ¿no? Cuando queremos cementar un engranaje, ¿no? Como vemos, generalmente el cementado es una película pequeña en donde penetra el carbón y le da dureza para evitar el desgaste, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento es? La construcción de la caja metálica o la caja de cementación. Preparamos la mezcla, ¿no? Llenamos en la caja con el cementante y la pieza
Luego hacemos el calentamiento para carburación, que generalmente puede ser un tiempo de 8 horas, ¿no? Y hacemos la aplicación de tratamiento térmico, ¿no? Y vamos más o menos buscando la dureza que deseamos. ¿Qué aplicaciones tienen estos tratamientos térmicos de cementación? Generalmente, como lo dije, para engranajes, para ejes, ¿no? Y generalmente se usan en las cajas de velocidades porque aumenta la dureza superficial y evita el excesivo desgaste, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unos engranajes que entran en contacto uno con otro, entonces al entrar en contacto la dentadura de los engranajes se produce una fricción y esa fricción produce desgaste, ¿no? Entonces, para evitar ese desgaste, aumentar la dureza de los dientes, por ejemplo, en este caso, que están en contacto, se les somete al proceso termoquímico de cementación, ¿no? Entonces, para hacer una correcta cimentación, que buscamos temperatura de 850 a 950 grados centígrados. ¿Qué espesores, ¿En qué espesores más o menos se va a producir esta cementación? De medio a 1.5 milímetros, ¿no? De 0,5 a 1,5 milímetros. Y se puede obtener dureza de 60 a 65 Rowell, ¿no? Esta dureza generalmente se determina en los laboratorios de ensayo de materiales, ¿no? ¿Qué cementantes se pueden utilizar? Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? En la clase pasada vimos los diferentes tipos de cementantes, ¿no? En cementantes sólidos, generalmente usamos el carbón vegetal un 60% y un 40% del bicarbonato, ¿no? Temperatura 900 grados centígrados, pues se producen las reacciones químicas y en esta parte, en la película superficial de la pieza, se produce esta reacción química y se produce la cementita, ¿no? La cementita es la que le da dureza a la película superficial de la pieza, ¿no? En cementantes líquidos se usa generalmente a temperatura de 900 grados centígrados y para lograr espesores de 0,2 a 3 milímetros, ¿no? El espesor de 0,2 a 1.5 milímetros, generalmente podemos usar cianuro sódico, cloruro bárico, cloruro sódico y carbonato de sodio o carbonato sódico, ¿no? Ahí están sus porcentajes en lo que se hace la mezcla, ¿no? Se hace una mezcla de cianuro sódico 20%, cianuro bárico 30%, cloruro de sodio 25% y carbonato sódico 25%. La sumatoria nos da el 100%, ¿no? Para espesores de 1.5 a 3 milímetros, que es mayores espesores, cianuro sódico 10%, cloruro bárico 55%, cloruro sódico 20% y carbonato sódico 15%. La sumatoria 100%. Estos cementantes líquidos se utilizan para lograr espesores de 1.5 a 3 milímetros, ¿no? Para cementantes gaseosos, generalmente se trabajan a temperatura de 850 a 900 grados centígrados y generalmente los gases que se utilizan son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua, ¿no? Y el hidróxido de carbono, ¿no? Entonces tenemos la reacción química, se produce la reacción química en la película de la pieza y se produce la cementita, ¿no? La cementita es la que le va a dar dureza a la película superficial de la pieza, ¿no? Entonces, como vemos, la cementación, hemos visto que es un tratamiento termoquímico que lo que busca es transformar la superficie del acero dulce, ¿no? Y se utiliza en la práctica cuando se requiere una pieza con superficies duras, ¿no? Sin perder sus propiedades mecánicas originales, ¿no? En el núcleo, de la pieza que se está tratando, ¿no? Este proceso consiste en añadir una proporción adecuada de carbono a la parte externa de la pieza sin alterar sus propiedades internas, ¿no? Y generalmente se utiliza para aceros con bajos contenidos de carbono, ¿no? Por ejemplo, puede ser un eje cementado, ¿no? Y por lo tanto es aplicable a piezas de hierro o aceros, ¿no? Aceros aliados. Acá tenemos el gráfico, tenemos acá un eje, vemos
la parte endurecida, que es la película superficial, y en el núcleo queda la parte blanda, ¿no? Esa parte blanda le da cierta tenacidad a este eje, ¿no? El proceso de cementación, ¿no? El hierro o el acero de bajo contenido de carbono absorbe el carbono de cementación, ¿no? Cuando alcanzan temperaturas suficientemente altas, ¿no? Generalmente hasta 900 grados centígrados, ¿no? Se denomina cementación a la carburación de las piezas con tratamiento térmico ulterior que produce su endurecimiento. Como hemos visto en la clase pasada, una vez que haces el proceso de cementación, haces otro tratamiento térmico que es templado o revenido, ¿no? Acá tenemos la caja metálica donde se hace la cementación, ¿no? Tenemos la pieza, tenemos las resistencias eléctricas del horno, porque es un horno eléctrico, ¿no? Y tenemos el lente de cementación. Cuando hacemos la cementación con sustancias sólidas, este tratamiento tiene dos características, ¿no? Se requieren cajas especiales, como hemos visto, son cajas metálicas que son preparadas y que son introducidas a la cámara del horno, ¿no? Y cuando buscamos un medio carburante utilizado, es una sustancia sólida preparada generalmente de formas que ya le hemos visto anteriormente, ¿no? Del carbón o el polvo de carbón, que es el activante, y que se busca que este se adhiera en la superficie de la pieza, ¿no? Este carbón vegetal, ¿no? O también puede ser pintura asfáltica o melaza, ¿no? O melaza. Ahí tenemos la cajita metálica que va herméticamente sellada, ¿no? Los medios carburantes, ya hemos visto, cuando son sólidos, son los carbonos vegetales, ¿no? Los cuales se distribuyen uniformemente en la caja metálica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una muestra de carbón vegetal. Este carbón se puede pulverizar un poco más, ¿no? Ese carbón se introduce en la cajita metálica, donde está la pieza, ¿no? Se compacta, ¿no? Y luego esa cajita metálica la sellamos herméticamente, se sella con arcilla refractaria, todo el borde, ¿no? Se asegura la tapa y se mete al horno para el calentamiento respectivo, ¿no? Pues ahí tenemos, luego extraemos la cajita y sacamos la pieza y hacemos el enfriamiento respectivo, ¿no? Siempre se saca la pieza, se ingresa en un líquido que lo va a enfriar y esa pieza se le da vueltas, ¿no? De tal manera que se produzca un enfriamiento continuo en la pieza. Entonces, cuando hacemos las técnicas para el cementado con sustancias líquidas, es similar a la operación con sustancias sólidas. Este proceso tiene por objeto dar una dureza superficial también a las piezas y generalmente se descalienta en un medio líquido, ¿no? Y a una temperatura elevada. Si el medio en donde está la pieza es básicamente carburante, el tratamiento, como hemos visto, se denomina cementación, ¿no? Después del calentamiento, en el baño líquido se enfría el material al aire, ¿no? Y se hace el ajuste y las verificaciones de control de máquina respectivo en el laboratorio de ensayos, ¿no? Y finalmente se le somete a un templado y a un revenido final, ¿no? Esto generalmente se utiliza cuando queremos disminuir el tiempo del tratamiento termoquímico y generalmente se utiliza para piezas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, acá preparamos la pieza, que es la que se va a cementar, ¿no? La sujetamos con un alambre, se coloca en un cesto con un dispositivo de sujeción, se precalienta la pieza a una temperatura de 500 grados centígrados aproximadamente, luego se introduce la pieza en el baño de sales, como está en el gráfico, ¿no? Cuando se tratan de varias piezas a la vez, se debe procurar que estén separadas una con respecto a la otra, ¿no? Y que no se apoyen en el fondo
del crisol, ¿no? Generalmente deben estar libres, ¿no? Sujetadas por una cuerda, ¿no? Que estén colgadas en este baño de sales, ¿no? Y se produce la regulación de la temperatura al grado requerido para este tipo de tratamientos, ¿no? Observaciones. La temperatura se debe seleccionar de acuerdo a las características finales deseadas, ¿no? La pieza debe mantenerse en el baño cementante o cianurizante el tiempo requerido, ¿no? Retirar la pieza del crisol y dejarla enfriar al aire, ¿no? Cuando se hace o se utiliza cementantes líquidos, se deja enfriar al aire libre, ¿no? Después de esta operación, es conveniente tratar las piezas mediante un temple y un revenido final para mejorar sus características, ¿no? Las piezas de capas delgadas deben o pueden templarse directamente al salir del baño de sales, ¿no? En este caso, debe esperarse su enfriamiento hasta que la temperatura sea del temple, ¿no? Entonces, para la cementación superficial basta calentar la pieza al rojo cereza en una fragua o mediante una llama de oxigás, ¿no? Luego se espolvorea con un cementante de acción rápida, que puede ser cruciato de amarillo de potasio, o cianuro de polvo, o cianuro en polvo, ¿no? Y se sumerge el objeto rápidamente en el agua, ¿no? Si la penetración resulta demasiado superficial, se puede repetir el tratamiento hasta lograr el espesor de la película cementada que estamos buscando, ¿no? Esta es una forma práctica de cementación, ¿no? Como les dije al inicio, esto se puede hacer en un taller, cualquiera, ¿no? Tenemos un equipo de oxigás, prendemos la llama, calentamos la pieza hasta que alcance un color rojo cereza, o también si tenemos una fragua, lo colocamos en la fragua la pieza, ¿no? Y vamos espolvoreando el cementante, ¿no? Que puede ser cruciato amarillo de potasio o cianuro en polvo, puede ser carbón vegetal, y se sumerge rápidamente. Una vez que se ha calentado al rojo cerezo, se coloca, se enfría rápidamente en agua, ¿no? Y si la película que estamos buscando no es la adecuada, volvemos a hacer el tratamiento hasta lograr el espesor deseado. Este método es muy empleado en los talleres para endurecer piezas de poca importancia y que no necesitan rectificación, ¿no? Porque una vez que hemos maquinado una pieza en el torno, una fresa, y si el acabado superficial que nos piden en los planos es mayor, esas piezas tienen que ser rectificadas, ¿no? Y se hace uso de las rectificadoras, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del profesor Alex, que trabaja en el Maquicentro, ¿no? Ahí tenemos cigüeñales, por ejemplo. Esos cigüeñales se les rectifica, pero se busca rectificar películas muy pequeñas, que son micras, ¿no? Porque si lo rectificamos demasiado, se vuela toda la película que se ha cementado y ese cigüeñal queda inútil, ya no sirve, ¿no? Se puede romper. Entonces, por eso en el rectificado lo que se saca o lo que se pule son micras, son pequeñas. Lo que se busca es lograr que esté correctamente concéntrico, ¿no? Otro método muy práctico para endurecer parte de piezas, como pueden ser los dientes de engranajes, consiste en calentar la pieza con llama oxidatilénica, ¿no? Y someterla a una llama reductora, una llama larga, y luego enfriar la pieza en agua, ¿no? Como hemos visto, cuando nosotros prendemos el soplete, generamos una llama. Esa llama puede ser llama reductora o puede ser una llama oxidante, ¿no? ¿No? Llama reductora cuando tiene mayor cantidad de acetileno, ¿no? Llama oxidante cuando tiene mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Esos son los tipos de llamas. Cuando se hace la cementación en cajas, acá tenemos un gráfico que nos indica, ¿no? Se colocan las piezas en cajas metálicas. Si las piezas son generalmente se busca que estas piezas sean aliadas, ¿no? De acero aliado, que puede ser cromo níquel. Y buscamos que entre pieza y pieza generalmente haya una distancia, ¿no?
que pueden ser de 2 a más centímetros, ¿no? Los gramos del cemento deben ser bien comprimidos para asegurar el contacto con el objeto que vamos a endurecer, ¿no? Las cajas se recubren con una tapa móvil y otra fija, que generalmente la embadurnamos con arcilla diluida, y así preparadas se introducen en el horno para llevarlas o mantenerlas a una temperatura de cementación. La cementación, cuando lo hacemos en baño de sales, también se obtienen buenos resultados, y especialmente se trabaja con piezas pequeñas y de medianas dimensiones, ¿no? La ventaja es que debe añadirse la gran uniformidad a la cementación debido a que las piezas quedan en perfecto contacto con el baño, ¿no? Dotado de una temperatura uniforme, ¿no? Es una de las ventajas, ¿no? Que la cementación es más uniforme. Las sales se funden en crisoles calentados en hornos y que en ellos se sumergen las piezas colocadas en cestos, y si son pequeñas y suspendidas con ganchos, como hemos visto en los gráficos anteriores, ¿no? Ganchos de alambre, si son de mayores dimensiones, ¿no? Para este uso de baño de sales, generalmente buscamos precalentar a 500 grados centígrados para así acelerar el calentamiento del baño y evitar deformaciones en las piezas, ¿no? La rapidez con que las piezas absorben el carbono se puede apreciar confrontando generalmente en tablas, ¿no? Tablitas. Por ejemplo, en esta tablita tenemos valores que se refieren al acero, al cromo níquel, a temperatura de 900 grados centígrados. El tiempo empleado, por ejemplo, que usamos para el cementado, cuando es de 10 minutos, se logra un cementado con un espesor de película de 0,15 milímetros, ¿no? A mayor temperatura o mayor tiempo de cementación, vemos que va aumentando el espesor de la película que queremos endurecer, ¿no? Por ejemplo, 1 hora, 0,62 milímetros, 2 horas, 0,80, 3 horas, hasta 1 milímetro, ¿no? Hasta 1 milímetro de profundidad de la película superficial de la pieza que se va a cimentar, ¿no? Y la protección de las partes que no deben ser cementadas, ¿no? Generalmente puede suceder que algunas de las partes de las piezas que se cementan conviene que permanezcan blandas para posteriores operaciones de maquinado. Y con el fin de evitar que el carbono penetre, se cubre dicha parte con arcilla, ¿no? Una capa de amianto, o mejor aún, se hace un baño de cobre electrolítico, ¿no? Entonces, o lo más práctico, la cubrimos con arcilla de tal manera que no penetre el carbón a esa parte que queremos que quede blanda, ¿no? Así como se está mostrando en la gráfica, tenemos la caja metálica, tenemos el material cementante, la parte, por ejemplo, de la base que queremos que quede blanda, la cubrimos con arcilla de tal manera que no penetre el carbón, ¿no? Esta es una forma bastante sencilla que hemos explicado cómo se realiza el proceso de ese tratamiento térmico de cementación, ¿no? Como ven, no es nada difícil, bastante sencillo. Se puede hacer en el laboratorio, se puede hacer en el taller, esta cementación con la fragua, ¿no? La cosa es tener siempre los materiales, en este caso ¿no? Los cementantes, ¿no? Que es lo más importante. No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, pero está todo entendido. ¿Entendido? Sí. Espero que sí. Espero que sí. Profe, ¿Sí? ¿qué es qué se llama esto? Un hipocemento. Hipo, ¿En qué consiste, profe? Sí, hipocemento. hay hiper cuando es más. Hipo cuando es menos, Ah, ya, ¿cuándo es menos? ¿no? Hipocemento. Hiper más. Hipo menos, ¿no? Hiper. Profe, hipo es menos. Hipo es menos, sí.
Hiper es Ah, más. ya. Cuando dicen, este muchacho es hiperactivo, o sea que es más movedizo, se mueve, ¿no? Hiperactivo. Si decimos hipoactivo, quiere decir que es quieto, ¿no? Es quieto. Más, hiper, más. Son términos que se emplean, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. No, profe, todo entendido. Eso es todo. Ok. Cualquier Sí. duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer por el WhatsApp. Estamos a su Listo, disposición. profe. Ahí queda un pequeño cuestionario para que hagan ¿no? Lo desarrollen. Generalmente está basado en toda la exposición, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Nos estamos viendo en la próxima clase. Buenas tardes. Listo, profe. Chao, cuídese. De igual manera, cuídense, no hagan desarreglos.